La piel de Kabaki ardió y un rugido silencioso estalló en su pecho. Tío, ¿cómo pudo aparecer una marca tan extraña y violeta después de que Isiki fuera eliminado para siempre? Vamos a retroceder un poco en el tiempo para entenderlo todo. El alivio de la victoria aún era palpable y sentías el peso de un mundo que finalmente respiraba. Kabaki estaba exhausto, pero la sensación de libertad era casi extraña. Caminaba por los pasillos de la aldea de la hoja, con el cuerpo pesado y la mente intentando procesar la nueva realidad. La ausencia de Isiki era un vacío, pero un vacío bueno, ¿entiendes? Era como si le hubieran arrancado un peso universal. Pero un escalofrío recorrió la espalda de Kabaki y un punzante dolor en su pecho lo hizo detenerse. No era el karma y no era el dolor de alguna herida de batalla. Era una sensación más antigua y profunda, algo que su cuerpo guardaba sin que lo supiera. Tocó el lugar, confuso, y percibías la preocupación creciendo en su mirada. ¿Qué estaba por venir? En los días siguientes, la sensación se volvió más constante y se intensificaba en momentos de estrés. Una energía diferente, casi sutil, comenzaba a vibrar de dentro hacia afuera, en el lugar donde antes el karma marcaba su piel. Kabaki intentó ignorarlo, pero la pulsación era innegable, un ritmo propio que no le pertenecía, pero que ahora parecía formar parte de él. El miedo a perderlo todo de nuevo apretó el corazón de Kabaki y veías la angustia en su rostro. Había ganado una familia, un hogar y la oportunidad de ser el mismo. Pero esta nueva marca podría quitárselo todo de nuevo, convirtiéndolo en una cáscara, un recipiente para otro alienígena. Había luchado tanto para ser libre, y ahora la libertad parecía amenazada por un fantasma. La energía de Isiki era única y veías que no era un simple recuerdo. Se conectaba con el chakra de Kabaki de una forma extraña, creando algo nuevo, casi como una fusión de poder. No era un karma, pero tenía la esencia del Otsutsuki. Una revelación impactante está a punto de estallar y necesitas estar preparado para lo que viene. Kabaki intentó esconder la marca, usando ropa más holgada o manteniéndose más aislado. No quería preocupar a Naruto ni a Boruto. La lucha interna era constante, un secreto pesado que cargaba solo. Sentía el poder creciendo, una fuerza bruta que no entendía, y podía sentir su soledad y desesperación. Entonces el dolor vino de nuevo, pero esta vez con una intensidad brutal e incontrolable. La marca irrumpió en una luz pálida, casi un violeta oscuro, y los ojos de Kabaki se transformaron por un breve instante, apareciendo un brillo extraño. Una voz susurró en su mente, no de Isiki, sino algo más, y la energía lo consumió en un abrazo helado. El dolor retrocedió y dejó un vacío helado en su lugar. Tío. Kabaki cayó de rodillas y el aire en sus pulmones parecía pesado, casi denso. La piel ardía suavemente y la marca pulsaba con una energía recién despertada. Sus ojos volvieron a la normalidad, pero su mente estaba en caos, intentando entender lo que acababa de suceder. Respiraba con dificultad, intentando retomar el control de su cuerpo que parecía traicionarlo. Fue entonces cuando la voz llegó, no un sonido oído, sino una presencia fría dentro de su cabeza. Era el susurro de Isiki, no como una posesión, sino como un eco profundo e innegable. La libertad es una ilusión, recipiente. La voz hiceó, y la mente de Kabaki se heló con la verdad implacable. Sentía esa conexión creciendo, una red invisible, pero poderosa, que lo atrapaba. El susurro prometía poder, una fuerza brutal que superaría todo lo que él había conocido. Puedes tener lo que siempre quisiste, poder para nunca más ser débil. La voz resonó con una tentación peligrosa. Kabaki sintió la energía fluir por sus venas. Un calor que contrastaba con el frío del susurro, un recordatorio de lo que eso podría hacer. Era una promesa de invencibilidad que sonaba casi seductora. Pero un punzante aviso cortó la euforia, una advertencia silenciosa de que nada es gratis. El precio era invisible, como una sombra que se extendía más allá del horizonte. Kabaki tenía miedo, un pavor antiguo a ser usado de nuevo, a perderse a sí mismo por otra entidad. Esta fuerza era un arma, pero ¿quién estaría en control de ella? Se levantó despacio, el cuerpo aún temblando, y veías la lucha interna en sus ojos. Quería la fuerza para proteger a Naruto y Boruto, para proteger a la aldea que tanto amaba. Pero la idea de convertirse en una herramienta de nuevo, un títere de Isiki, era una prisión sin barrotes. El recuerdo de la esclavitud era una herida abierta en su alma. En los días siguientes, Kabaki intentó entender esta nueva conexión, buscando una forma de controlar la energía sin ser controlado por ella. Entrenaba solo, probando la marca de forma discreta, sintiendo las pulsaciones y el susurro cada vez más fuerte. Era como domar a una bestia salvaje, una fuerza que se negaba a ser subyugada. Necesitaba respuestas y rápido. Durante uno de esos entrenamientos, una ráfaga de chakra inesperada explotó de su mano,
destruyendo un árbol distante con una facilidad sorprendente. No era el karma, sino algo más bruto, casi primitivo. El susurro se burló en su mente. Eres más fuerte de lo que piensas, pero aún te temes a ti mismo. Y Kabaki sintió un escalofrío. La fuerza era suya, pero parecía tener voluntad propia. El frío susurro de Isiki no daba órdenes directas, sino que implantaba ideas, sembraba dudas y promesas de un poder absoluto. Era una manipulación sutil, un juego psicológico que buscaba desestabilizarlo y romperlo. Kabaki lo percibía, y la batalla no era solo física, sino una guerra silenciosa por su propia alma. Estaba en peligro constante. Cierta noche, un sueño vívido lo atormentó, mostrando fragmentos de memorias que no eran suyas, visiones de poder cósmico y sacrificios horribles. El susurro resonaba en los sueños. El precio es tu humanidad, pero la recompensa es el universo. Kabaki despertó sudando frío, y la realidad de lo que estaba por venir lo golpeó con fuerza total. Esto era más que una marca. No podía ignorar aquello. A cada segundo, la conexión se profundizaba y la línea entre él y el eco de Isiki se hacía más fina. Kabaki necesitaba respuestas y las necesitaba ahora, antes de que fuera demasiado tarde. No sabía a quién recurrir, porque esa era una batalla que sentía que tendría que librar solo. Pero no estaba solo, en realidad. Entonces, mientras intentaba reponerse, una sensación extraña recorrió la aldea, una presencia que reconoció del pasado. No era Isiki, sino algo ligado a él, una firma de chakra antigua y casi olvidada. Kabaki miró por la ventana y la oscuridad de la noche parecía esconder algo más siniestro acercándose a la aldea de la hoja, y sabía que lo peor estaba por venir. La presencia que Kabaki sintió no era un espejismo. El aura sombría se solidificó en las fronteras de la aldea de la hoja, y sentías la tensión en el aire. Eran figuras encapuchadas, moviéndose con una agilidad sobrenatural, y sus ojos brillaban con una obsesión perturbadora por el poder Otsutsuki. El objetivo era claro: Kabaki. No buscaban destrucción, sino la esencia que ahora corría por sus venas, el regalo de Isiki. Percibías que eran cultistas, seguidores de un legado antiguo, dispuestos a todo para reclamar ese poder bruto y ancestral. Un enfrentamiento brutal era inevitable. Kabaki sintió la intención asesina y su cuerpo reaccionó por instinto. No podía permitir que se acercaran a Naruto o Boruto, y la imagen de la aldea en peligro lo llenó de una furia protectora. La marca en su pecho pulsó, un eco del poder que él aún luchaba por dominar. Se lanzó hacia afuera, interceptando al primer grupo antes de que alcanzaran los muros, y sentías el impacto de la colisión en el aire. Las hojas y jutsus de los cultistas eran rápidos, pero la nueva fuerza de Kabaki, salvaje e impredecible, respondía con golpes aún más poderosos. Era una lucha desesperada y sin tregua. Cada golpe que asestaba, cada explosión de chakra que emanaba de la marca, venía acompañada del susurro helado de Isiki. Yusolo, déjame guiarte. La voz prometía poder, y Kabaki sentía el límite entre control y posesión volviéndose peligrosamente fino. Necesitaba ser fuerte, pero ¿a qué coste? Uno de los cultistas logró infiltrarse y estaba de camino a la residencia de Naruto. La desesperación apretó el corazón de Kabaki y vio la silueta de Boruto y Mawari corriendo hacia el peligro, atraídos por el caos. Ese era su mayor miedo haciéndose realidad. ¿Entiendes? Tenía que actuar ahora. Una ola de energía violeta irrumpió de Kabaki, un grito de pura rabia en su pecho, y la fuerza fue tan brutal que lanzó a varios enemigos lejos. Canalizó la energía con una precisión instintiva, creando barreras de chakra para proteger a los inocentes. El poder era suyo, pero a un coste que aún no entendía. Los cultistas retrocedieron, momentáneamente impactados por la intensidad del poder de Kabaki, y veías el miedo en sus ojos. La amenaza inmediata fue repelida. Los muros de la aldea estaban seguros por el momento. Jadeaba, el cuerpo dolorido, pero la familia estaba a salvo, y eso era lo que importaba. Pero mientras el polvo se asentaba, uno de los encapuchados, antes de desaparecer en las sombras, dejó caer un artefacto extraño, una pequeña piedra violeta que brillaba con una energía familiar. No era de Isiki, sino algo que resonaba con la marca, un tipo diferente del legado Otsutsuki. ¿Qué era aquello, tío? Kabaki sintió un escalofrío en la espalda y percibió que aquellos no eran los únicos buscando el poder dentro de él, sino una parte de algo mucho mayor. El regalo de Isiki era una maldición que atraería enemigos de todos los rincones del universo. Una nueva guerra estaba a punto de empezar, y él era el pivote de todo. Kabaki se lanzó, pero la voz de Isiki lo forzó a cambiar de ataque, traicionando el cuerpo que era suyo. Tío, ¿cómo pudo ocurrir esta traición si el Otsutsuki estaba muerto y enterrado para siempre? Volvemos un poco en el tiempo para entenderlo todo. Kabaki sostenía la piedra violeta,
el corazón latiéndole con una velocidad aterradora. Sabía que nuevos enemigos vendrían a la aldea de la hoja, y aquello era solo la punta de un iceberg cósmico mucho mayor. La piedra pulsaba en su mano, una frecuencia extraña y casi hipnótica, y el susurro de Isiki parecía más nítido en su mente ahora. Era como si la roca amplificara la conexión, un canal directo a su alma. Sintió la tierra temblar de nuevo y la presencia sombría reaparecer, pero ahora era diferente. Una horda más numerosa, con una intención cruel y enfocada, rodeando la aldea. Una sombra pasó, rápida como un rayo, y una daga fría rozó su cuello, cortando el aire por 1 milímetro. Kabaki se desvió por los pelos, pero la energía de la marca en su pecho se disparó de forma incontrolable. La voz de Isiki se convirtió en un rugido, no un susurro, sino una orden clara resonando en su mente. Ataca el punto ciego, recipiente, usa el poder que es mío. Kabaki dudó, luchando contra el comando que no era suyo, pero su brazo se movió solo, disparando un jutsu inesperado que impactó de lleno al enemigo. La fusión de conciencias era real, y estaba perdiendo el control. El control sobre su propio cuerpo se desvanecía, y sentía la conciencia de Isiki mezclándose con la suya, como dos corrientes entrelazándose en un torbellino. Era una posesión silenciosa, pero absoluta. Forzó un grito de rabia y desesperación, intentando romper la conexión brutal, pero Isiki respondió con una visión clara del pasado. Por un instante, Kabaki estaba allí, viendo al propio Isiki sonriendo victorioso a través de sus ojos. La mente de Kabaki se fragmentó, atrapado entre su presente y las memorias de Otsutsuki, y no sabía quién estaba realmente en control de aquel cuerpo. La guerra interior acababa de empezar. Kabaki estalló en luz, el sacrificio final silenciando el universo para siempre. Tío, ¿cómo llegó a este punto si Isiki estaba al mando y la aldea estaba atrapada en la oscuridad? El cuerpo de Kabaki se contorsionó, una marioneta de Isiki, y sentía la fuerza bruta controlando cada músculo. El dolor de ser un espectador de su propia destrucción era insoportable. Sus ojos veían la aldea en llamas, las personas que amaba en peligro, y estaba impotente. Era una prisión sin barrotes, un tormento sin fin, y la única salida parecía la rendición. Los cultistas avanzaban, con sonrisas sádicas en el rostro, mientras el poder de Isiki usaba a Kabaki para destruir todo lo que él intentaba proteger. Naruto y Boruto intentaban luchar, pero el poder de Otsutsuki era imparable, una fuerza cósmica que los aplastaba. No podía permitir que Isiki usara su cuerpo para masacrar a la familia que tanto valoraba. El miedo a perderlo todo era real, pero en el fondo de la mente de Kabaki, un fragmento de sí mismo resistía, una brasa de su propia voluntad. Percibió que la conexión de Isiki no era una posesión completa, sino un flujo de energía bruta. El Otsutsuki no quería solo control, sino una fusión, y eso era la clave para el giro que estaba por venir. Sentía una chispa de esperanza. Kabaki se aferró a esa verdad como un náufrago en medio de la tormenta, un último hilo de lucidez. Sintió el poder fluir a través de él, el mismo poder que Isiki usaba para controlarlo, pero ahora con un nuevo entendimiento. No era cuestión de rechazar, sino de dominar. Necesitaba absorber y remodelar, haciendo eso suyo, y no de Isiki. Una batalla mental épica comenzó. El precio, lo supo, sería la propia esencia de quien era, su individualidad, quizás incluso su vida. Para controlar la fusión, tendría que entregarse a la energía, pero manteniendo su propia voluntad en medio de la tormenta cósmica. Tenía que aceptar la muerte del antiguo Kabaki para convertirse en algo nuevo y poderoso. Era la única forma de salvar la aldea, un sacrificio alto, pero necesario. Gritó, un rugido que no era de Isiki, sino suyo, puro y determinado, y una aura violeta aún más intensa explotó de su cuerpo. Las marcas en el rostro y los brazos se expandieron, pulsando con una energía que era ahora suya, moldeada por su voluntad. Usó el Byakugan de Isiki, pero con una precisión que Isiki nunca tuvo, y con un poder devastador. Los cultistas fueron barridos en un instante. La conciencia de Isiki se debatió, debilitada y subyugada por la maestría de Kabaki, hasta desaparecer en un silencio eterno. El precio fue pagado. La piel de Kabaki quedó marcada con cicatrices violetas permanentes, un recordatorio del poder que ahora llevaba, pero el brillo en sus ojos era el suyo. Estaba diferente, pero finalmente libre, un guardián transformado. Se había convertido en el arma, pero también en el escudo, y el precio valió la pena. La aldea estaba a salvo y el polvo se asentaba, revelando un nuevo Kabaki. No el mismo chico traumatizado, sino un hombre forjado en el fuego cósmico, con un poder que desafiaba la comprensión. Miró a Naruto y Boruto, con una sonrisa cansada en el rostro, y sintió la paz que nunca había tenido antes. El universo había sido salvado, pero él había cambiado para siempre. El regalo de Isiki, al final, fue su propia liberación. Una nueva jornada estaba a punto de comenzar,
Tío, si te ha gustado esta aventura épica de Kabaki y el giro que lo cambió todo, no te olvides de dejar tu like aquí en el video. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias flipantes y deja un comentario sobre qué te pareció este final impresionante. Hay mucha más aventura esperándote en otro video del canal. Así es, colega. Muchas gracias por acompañar a Kabaki en esta lucha por la libertad y por estar hasta el final. Me despido aquí, pero la saga continúa en tu imaginación. Hasta la próxima, tío.